Antes de empezar la sesión, sí que me gustaría que os hicierais una breve presentación cada uno de vosotros, y bueno, no sé cuál de vosotros quiere empezar. ¿Quieres empezar? A ver, pues, pero me presento mi persona, ¿cuál es mi Sí, problemática? un poco es una breve presentación de quién eres tú y un poco pues luego ya posteriormente pasamos a hacer una breve descripción de vuestra valoración o cómo lo queréis presentar. Pues yo soy René, he venido a esta mediación porque consideraba que el conflicto que tenemos fuera no lo podíamos solucionar de otra manera, puesto que habíamos discutido, llevábamos mucho tiempo sin hablarlo y creo que era necesario un proceso de estas cualidades para llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos, porque al final ese es nuestro objetivo. ¿Cuento un poco la dinámica de lo que pasa o dejo que se presente? Yo creo que es una breve Vale. presentación y luego pasamos, si os parece, ya profundizamos y vemos un poco cuáles vuestras posiciones. Bueno, yo soy Andy, fundador de Having Health, y bueno, como ha dicho René, sí es verdad que venimos teniendo ciertos problemas en la empresa, más bien problemas personales, pero que están intrínsecamente ligados a la misma, y mi abogado me comentó la mediación, que podía ser una alternativa efectiva para solucionar este problema, y aquí estamos. Bueno, yo soy Luis García, abogado de Don Andy, y en primer lugar me gustaría agradeceros que hayáis accedido a este proceso de mediación, porque como ya bien ha dicho, y tú también, creo que es lo mejor para poder solucionar esta controversia. Bien, ¿os parece bien si nos tuteamos? Por mi parte sí, además Pues mi nombre es Juan Pablo, yo actúo como letrado de René y quiero reiterar el agradecimiento, ¿no?, pues, por la propuesta de mediación, porque creo que puede ser beneficiosa para ambas partes. Y bueno, y por nuestra parte pues estamos dispuestos a escuchar y a ver cómo podemos llegar a un acuerdo que, como decíamos, beneficie a las dos partes. Estupendo, muchísimas gracias. Veo que más o menos estáis familiarizados con el proceso de mediación. Únicamente aquí quiero puntualizar o recordaros dos cositas. Como sabéis, todo lo que se diga aquí en este espacio va a ser confidencial. Esto creo que es una gran ventaja. Y creo que además se puede aprovechar también la oportunidad para que podáis explorar cada uno de vosotros todas las posibilidades, y esta confidencialidad va a ayudar bastante también a que podáis exponer libremente todo lo que estiméis oportuno. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, también podemos realizar cualquier tipo de sesión individualizada en cualquier momento, si vosotros lo estimáis oportuno. Se lo podemos comentar a la otra parte y puedo tener un breve espacio de tiempo de alrededor de 5 minutos en el que podamos intercambiar alguna información que consideréis que sea oportuna para seguir avanzando en la sesión. También podéis tener algún tipo de sesión vosotros de forma individualizada sin que estemos presentes, lo podéis también comentar y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sí que me gustaría ahora que cualquiera de vosotros expusierais un poco cuál es vuestra posición, para tener... Si va bien, empiezo yo ahora, ¿no? Bueno, pues como he dicho, en el año 2015, soy fundador de Having Health. En el año 2015 mi madre, por desgracia, sufrió cáncer, como ya sabe René, la enfermedad de cáncer de mama, y fue algo que trastocó un poquito a la familia y vimos las dificultades y necesidades de los pacientes oncológicos. Y en este sentido, pues yo me di cuenta que no sabíamos muy bien a quién acudir, tanto psicólogos, cosas muy básicas que no sabíamos a dónde ir. No había una comunicación, no sabíamos nada. Entonces, pensando, tuve la idea de crear, pues eso, una aplicación que es Having Health, que facilitase ese conocimiento de las profesiones que pueden ayudar a los pacientes oncológicos. En este sentido, la idea estaba muy bien, pero había que materializarla. Así cuando mi madre se recuperó, porque primero era la salud de mi madre, por descontado, pues ya
quise materializar esa idea. Y entonces me fui dando un poquito de vueltas por algunas ferias y demás, y en una de ellas conocí a René, que bueno, ella era en ese momento estudiante, estaba buscando también una idea que materializar para su trabajo, y yo tenía esa idea. Entonces conectamos muy bien al principio, todo genial, le comenté la idea, te encantó, y me dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es un proyecto, una aplicación beta, yo no sabía qué era, pero me lo explicó, y dije, muy bien, no para usarse, pero sí para ver cómo quedaría. Yo dije que sí, y me encantó. Después de tener la aplicación beta que comentaba, a mí me encantó cómo quedó. Me encantó y dije, creo que podemos ayudar a la gente, a los pacientes oncológicos, y no solo oncológicos, sino de otras enfermedades que tienen sus necesidades, y estando ahí, esos servicios, pues no podíamos conectarlos. Entonces decidí buscar de algún modo, porque bueno, no es que sea de una familia adinerada, pues esa financiación. Y ahí encontré a Carla Maruzzi, que bueno, es una empresaria argentina, René la conoce, que decidió invertir, pero dijo, vamos a hacer las cosas bien. Primero creamos una sociedad anónima e invirtió 80.000 euros. 80.000 euros, que nos parecía un montón. René muy contenta también, yo también muy contento. Y cuando me lo dijo, lo primero que hice fue llamar a René, lo primero. Y le dije, René, he conseguido la inversión, quiero que vengas a mi equipo. Y siempre se lo he dicho, he valorado muchísimo tu trabajo, tanto que dije, quiero que lideres el campo informático, ¿no?, el proyecto. Y no solo eso, sino que le puse también el salario más alto, que eran, si no recuerdo mal, René, 37.000 euros anuales. A todo esto yo no cobraba un salario, yo seguía manteniendo mi trabajo, pero no cobraba un salario. Y ella me dijo, se lo pensó un poquito y me dijo que sí, que se venía, y ahí fue cuando empezamos a trabajar en el proyecto. ¿Qué pasa? Que el dinero pues no crece de los árboles, y 80.000 euros eran mucho, pero no eran suficientes. Entonces llegó un punto en que habíamos contratado a 2 trabajadores y no teníamos para seguir. Entonces Carla pagó durante 5 meses a esos trabajadores, y René, es verdad que aceptaste no cobrar. Lo aceptó ella, de buena voluntad y demás. Al final yo seguí moviéndome, porque era lo que hacía, este era mi proyecto, mi vida, y encontré otros inversores, unos inversores muy potentes, daban 650.000 euros, una cifra extraordinaria, y pensé que eso sí que sería el punto de inflexión para nuestro proyecto. Se lo comenté a René y le dije que había inversores, y ya dije que sí, porque era lo que necesitábamos. Pero, como me ha comentado mi abogado, estos inversores lo que buscan cuando dan dinero es también tener un control o una participación en la misma empresa. Así que entre ellas dijeron que el CEO tenían que elegirlo ellos con unos requisitos un poco técnicos que luego podemos comentar. En definitiva, yo quería a René, porque siempre la he querido como líder, quería proponerla como CEO, pero no daban los requisitos, y lo sabes. Y entonces, bueno, pues los inversores me plantearon una serie de opciones, de candidatos, y yo tuve que escoger al que creía mejor. Es verdad que igual no conté con René para escogerlo, ¿no? Y es algo que, René, te pido perdón si te ha podido sentir ofendida, pero es que el perfil de Marc, que es el que finalmente dijimos, es excepcional, y así lo ha demostrado. El tema, y por lo que estamos aquí, es porque, bueno, René, cada persona es un mundo, pero René no se lleva bien con Marc, las cosas como son. A mí me da la sensación que no le gusta que tenga tanto poder, pero era algo necesario desde un inicio. Y están todo el día enfadados, no le gustan sus decisiones, pero tenemos que acatarlas y demás. Yo hace un par de meses se lo comenté a René, y no sé si mis formas fueron erróneas, pero René, te enfadaste un montón, y bajo mi punto de vista de manera injustificada, porque lo que te estaba diciendo eran verdades objetivas, que Marc era el jefe y teníamos que acatar lo que dijese. Ella se enfadó un montón, me dejó de hablar, y para mi sorpresa recibo hace muy poco una carta de su abogado. Dice que quiere una reunión para tratar un tema de acoso laboral. Yo me quedé flipando, lo comenté con mi abogado, me dijo, bueno, antes, mejor que una reunión, vamos a proponerles lo que estamos aquí, una mediación, sobre todo también por lo que ha comentado Marta, por la confidencialidad, porque ya somos una empresa con una envergadura importante y son temas delicados. Y básicamente esta es la problemática.
También hay otros temas como que parece que, bueno, se ha filtrado un rumor de un artículo que va en contra de nuestra empresa, y esto justo antes de la Feria de Barcelona. La Feria de Barcelona para nosotros es un poco técnica, es sobre servicios farmacéuticos, pero es nuestro trampolín. Y está a 2 meses, no queda nada, y queremos contar con René, pero no quiero, René, que sigamos así, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Te paso un poco la palabra y si quieres No. intervenir en... Perfecto. A mí me gustaría empezar por una frase que has dicho, René, te enfadaste de manera injustificada. Quiero que en este diálogo, a pesar de que yo no soy muy diplomática, quiero que queden claras mis justificaciones, porque sí que las hay, y creo que al final el problema ha sido que te has olvidado un poco o yo me he sentido que te has olvidado un poco de mí como persona, sobre todo y como figura dentro de la empresa. Empezar diciendo que cuando yo te conocí, realmente vi que este proyecto tenía una salida importante, que ocupaba un espacio que veía que, además de ser un gran negocio, podía ser una buena propuesta a nivel personal, y me involucré de tal manera que lo incluí en mi máster. De esto te estoy profundamente agradecida, ¿no? Yo sé que probablemente no hubiese tenido el reconocimiento cum laude en el máster si no hubiese sido por este proyecto. Entonces, partiendo de este reconocimiento, me he sentido todavía más frustrada. Más frustrada en el momento en el que yo desarrollo la aplicación Meta, yo soy la que doy inicio, la que incubo este proyecto y la que veo que de repente no se me reconoce. La que veo que de repente llega un inversor que es necesario, y yo sé que es necesario, y sabes en el momento en el que yo sé que es necesario, en el momento en el que yo dejo mi trabajo para centrarme únicamente en esta aplicación. Pero sobre todo lo veo en el momento en el que digo, aunque tú no estés cobrando por trabajar dentro de Healthy Health, realmente tú mantienes tu trabajo fuera. Entonces quiero que entiendas que para mí ahora mismo mi vida económica y personal está en esta empresa. Entonces, partiendo de aquí, cuando yo vi que me pagabas 37.000 euros, un salario del cual en aquel momento estaba totalmente de acuerdo, vi que este contrato podría ser recíproco, veía que había una implicación entre ambos y sobre todo veía que por fin éramos de igual a igual porque nos retroalimentábamos dentro de esta empresa. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando yo vi que la empresa estaba pasando un mal momento, es cierto que acepté no cobrar porque entendía de las dificultades, y cuando entró la inversión de 650.000 euros, una inversión que necesitábamos, yo dije, este es el momento de que la empresa sea nuestra. Y aquí es en la parte de tu discurso en la que el nuestro ha dejado de tener sentido. Porque hablas de un nosotros que es inexistente. Hablas de tú y tus decisiones, pero las mías no han estado. No han estado ni siquiera en la mesa de valoración de CEO. Yo entiendo, o sea, yo podría poner como objetivo, podría decir, pues esta beta la he hecho yo y yo quiero ser el CEO. Pero sería egoísta y sería llegar a ningún punto y realmente no quiero eso. Pero sí que entendía que consultarme el hecho de, oye, Marc, si realmente Marc es tan buena figura, yo hubiese entendido que Marc lo hiciera. Mi principal discrepancia con Marc es que ha sido impuesto sin ni siquiera consultármelo, ¿no? Entonces, no es que no me lleve bien con Marc, es que de repente ha venido Marc y yo, que considero que dentro de esta empresa he tenido una implicación especial, que creo que merezco por cómo he empezado y por cómo he confiado en el proyecto un puesto especial, veo que de repente he acabado relegada a la misma posición que el resto de trabajadores, que no me parece mal, pero sí que es cierto que me parece injusto, tal y como yo me he involucrado en la empresa. En cuanto a la demanda de acoso laboral, no era el hecho de decir que me haya sentido acosada o que me haya sentido no respetada. Lo que sí que he visto es que se ha puesto en tela de juicio mi capacidad para liderar. Porque yo entré aquí como líder, porque yo entré aquí como la persona que más se había involucrado, como la persona que traía las ideas y como la persona que materializaba tu proyecto, porque he de decir que tu proyecto era muy bueno y por eso, aparte de la relación laboral, teníamos esa buena relación personal. Entonces, yo materializaba este proyecto y realmente se me reconocía como una más. Y en ese momento es en el cual yo me he sentido que no he sido valorada y a lo mejor mis formas poco diplomáticas, mis formas
más erróneas salían tanto con Marc como contigo, y además veía que tú no ponías tampoco de tu parte. Yo sentí que te habías escondido detrás de Marc, sentí que al final la responsabilidad de que él mandaba se la dabas a él, pero yo también tenía algo personal contigo que necesitaba que me lo reconocieras y en ningún momento veía ese reconocimiento, ¿no? Entonces, realmente quiero dejar sobre la mesa ya desde el principio, puesto que tenemos una relación personal aparte de la empresarial, que mi interés es principalmente ese reconocimiento. Un reconocimiento que ha hecho que yo me sienta fuera de este proyecto cuando era nuestro proyecto. Quiero que vuelva a ser nuestro de verdad, que hemos perdido desde el momento en el que entraron los inversores y que yo veo que es lo que impide que yo pueda seguir desarrollándome de cara a esta ¿cómo se llama? Al encuentro de Barcelona, que yo sé la importancia que tiene. Obviamente, como persona que está en la empresa, quiero que prosiga, entonces quiero que tenga el menor impacto, pero también quiero que se me reconozca lo que he trabajado. Y como veía que tú y yo, hablando en la empresa, no lo íbamos a solucionar, puesto que ahora mismo tenemos posiciones muy diferentes, consideraba que esta era una buena opción y por eso estamos aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que va a ser muy importante que tengamos pues, la oportunidad de estar aquí en la mediación, porque hay un componente personal muy importante y bueno, pero si os parece, y después de haberos oído, no sé si queréis que organicemos un poco un pequeño orden de las cosas que queréis abordar, que os parezca importante, o preferís que tenéis alguna otra idea que hayáis traído. A mí me gustaría un poco por referencia con el tema para limar las perezas, ¿no? Para el tema de lo que planteabais, ¿no? De que las formas quizás no han sido las más correctas por la presentación de esa demanda de acoso laboral. Bien, yo como letrado, cuando René acudió a mí con este problema, lo que me comentó fue básicamente que ella se sentía muy infravalorada y sentía que no se había cumplido con la promesa por la cual aceptó ese puesto de trabajo, que fue precisamente la autonomía de liderar un equipo que no iba a tener en su puesto de trabajo anterior. Entonces, claro, ante esta disyuntiva, pues sí que planteamos nosotros, oye, habría que ver y revisar un poco las condiciones del puesto de René. Claro, aquí lo que yo considero es que ha habido una distorsión entre nuestra intención y el impacto que esto haya podido tener. Entendemos que quizás esto lo hayáis visto vosotros como una actitud más hostil, por lo cual queremos desde nuestra parte reiterar que de verdad que no queremos tener una actitud hostil hacia esta negociación, sino que estamos abiertos a escuchar propuestas que puedan encajar a ambas partes y que nuestro interés es que René siga desarrollando la actividad empresarial, o sea, una actividad de dirigir el equipo como viene haciendo hasta ahora y un poco hablar esos términos en los que se va a desarrollar la relación con un beneficio para ambas partes. Entonces, lo primero que quería hacer, porque creo que es importante para que fluya la relación durante la mesa, era eso, simplemente expresar que creo que ha habido un impacto diferente a nuestra intención inicial y que si os parece, a la hora de fijar un poco la agenda de lo que va a ser la reunión, me gustaría antes explorar un poco más en vuestros intereses y reformular un poco lo que acabáis de contar, porque entiendo, Andy, si me lo permites, que estás contento y satisfecho con el trabajo de René hasta el momento. Me ha parecido entender. Es que el trabajo engloba mucho. Solo una cuestión, porque a lo mejor la que me he perdido es un poco yo, y es una aclaración para poder seguiros convenientemente. La demanda está puesta y está recibida. ¿Cómo es el trámite? ¿O solo es una carta? Es que me he entendido como que había una demanda. No, todavía no. Y es solamente lo que hay es una carta que habéis dirigido y en unos términos como que se va a iniciar una demanda. Si no sé, eso es como lo he entendido. Sí, pero actualmente no hay ningún procedimiento. Muy bien. Era únicamente esta cuestión y que quedara clara antes de proseguir. Estaba contestando. No, yo siempre he estado muy contento del trabajo de René, pero es que el trabajo también, sus conocimientos son muy buenos, tú lo sabes, siempre te lo he dicho y te lo he agradecido. Prueba de ello es que tienes un salario de 37.000 euros. Creo que se te está valorando mucho. Y también que siempre te he dejado liderar, en la medida de lo que yo he podido, pues esa parte de ingenieros y desarrolladores. Sí he estado contento con su trabajo, pero para mí el trabajo es el conocimiento y también cómo se desarrolla en la empresa. Y últimamente, ya te lo dije, estás creando conflictos, crispación y no me gusta.
A mí no me gusta. Hilando con lo que pedías antes, que querías conocer nuestros intereses, nosotros también queremos conocer los vuestros, por supuesto, pero también, siguiendo con lo que tú decías, esa carta en la que expresabais el acoso laboral, tú mismo decías que tuvo un gran impacto sobre nosotros, sobre todo sobre Andy, que llega una carta y de repente dice que es un acosador laboral. Esto es un impacto muy fuerte, y no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Que vosotros mismos habéis reconocido que a lo mejor fue algo demasiado extremo, porque pongamos que esta información es muy posible que se pueda filtrar y de cara al exterior, Helling queda como una empresa que acosa a sus trabajadores. O por este caso concreto, y además que analizando obviamente los requisitos del acoso no se están cumpliendo. Un acoso se da cuando hay agresiones verbales, cuando hay agresiones físicas, cuando hay ninguneos. En este caso nosotros creemos que no se está produciendo. Por tanto, lo que en primer lugar queremos dejar claro es que nos gustaría, como ya tú has dicho, un reconocimiento de que esto no se está produciendo, de que esto no es así. Este sería uno de nuestros intereses principales. Porque claro, la reputación, y más teniendo la feria tan cercana, la reputación de la empresa es algo ideal, es algo súper importante. Y teniendo en cuenta que a lo mejor esta propuesta de acoso, que esta acusación, quizás fue demasiado extrema. Es algo que tanto Andy como yo comentamos y nos parecía muy importante. Bien. Vale, de acuerdo, ¿puedo brevemente? Como queráis, Ah. si esto es más que nada para, como tenemos un tiempo limitado, Sí. si queréis, es una propuesta que os la dejo a vuestro criterio, que la penséis, si queréis que estructuremos un poco lo que es, cómo lo vamos a hablar, es un poco darle una pequeña estructura para no quedarnos en un solo Claro, punto y no se traten otros, tenerlo visualizado para que de alguna forma podamos ir viendo pues los puntos que cada uno de vosotros habéis expuesto como Sí. importantes y que se vean en este momento. Muy bien. Poner los Sí. intereses de ambos. Claro, o sea, a mí me gustaría un poco al hilo de lo que tú decías para fijar bien los intereses antes de entrar en la negociación en sí. Entiendo entonces que para vosotros es muy importante la imagen de la empresa de cara al exterior, Es vital. sobre todo especialmente dado la feria y la importancia que puede tener para la actividad de la empresa. Entonces entiendo que esto es un aspecto clave que tenemos que tratar. Y una matización con respecto al tema del acoso laboral. Como bien sabrás, si bien es cierto que una demanda laboral tiene que cumplir una serie de requisitos para llegar a éxito, sí que tampoco podríais negar que hubo un periodo de tiempo en el que René, como trabajador de la empresa, sin ningún tipo de condición como socio, no percibió las nóminas y que eso sí tiene un fundamento legal de una eventual reclamación. O sea, quiero delimitar también que sí que esos derechos de los trabajadores, como bien sabes, en derecho no son renunciables, es decir, el trabajador no puede trabajar gratuitamente. René, es cierto, y nos gustaría que se valorase que no ha hecho solo un sacrificio a nivel personal en el tema de dejar un puesto de trabajo en el que ya tenía una proyección para involucrarse en este. René también ha hecho sacrificios en sentidos económicos de dejar de percibir una serie de salarios que por mucho que estuviese de acuerdo porque le importase en el momento el bienestar de la empresa, que le sigue importando, es importante recalcar que sí que es cierto que puede llevar en una responsabilidad de la empresa por el impago de precisamente dichas nóminas. No obstante, quiero plantear nuestra voluntad de no llegar a ese extremo porque creemos que va a ser muy perjudicial para ambas partes meternos en un proceso judicial cuando la voluntad, yo creo que de ambas partes puede ser un poco ver cómo encaja René trabajando de cara a ese gran evento y a las posibles oportunidades que se pueden derivar del mismo. Así que si os parece bien podemos fijar la agenda del Como día. queráis. Sí. Si queréis lo ponemos sin numerar y luego vemos la prioridad y Claro, vemos sí. los puntos que queréis tratar y luego de alguna forma pues lo priorizamos o le damos el orden que vosotros queráis. Pues por lo que René me transmite, uno de los puntos clave que se quieren tratar es el tema del reconocimiento de su labor que lleva desarrollando a lo largo de su entrada en la empresa. Entonces un poco negociar los términos de la relación laboral y un poco cómo puede encajar ese reconocimiento a la labor que René realiza. Vale. Sí, si ¿Lo queréis. tenéis Sí. claro? Sí. ¿Lo podemos llamar reconocimiento? Sí. Para que quede más o menos claro en... Sí.
otro punto que queráis. La Tratar de- reputación de la empresa es vital para nosotros, ya lo sabe. ¿Os parece bien? Sí, Por favor. Reputación. Vamos a poner H&H, ¿no? Porque es la empresa Sí, se llama. sí, pues sí. no. Sí. Después también nos gustaría, por supuesto, que se recupere la confianza entre ambos, esto para que pueda trabajar en un ambiente muchísimo más calmado. Porque si se mejoran los términos, pero el ambiente de trabajo sigue siendo tenso, no vamos a conseguir nada. Entonces lo que queremos es una recuperación de la confianza. Entiendo, lo podemos llamar futuro. Sí. Sí. Si sabemos lo que significa, por mí O sí. sea, por eso, reconocimiento yo creo que por lo que habéis estado, y es una cosa que percibo yo, y si me lo he hecho, si no es así, me lo corregís, es un poco mirando un poco a pasado, ¿no? Diciendo todo lo que ha sido A hasta pasado y a ahora. futuro. Es decir, el reconocimiento no Bueno, pero base para el futuro. O sea, Sí. por eso, reconocimiento de todo lo hecho desde el pasado hasta ahora, y luego hay un punto que hay que mirar al futuro, cuál va a ser tu encaje sobre la base de ese reconocimiento, ¿puede ser? Pues sí, sí. Lo podemos llamar futuro en esto. O sea, Sí. lo ponemos como una etiqueta. Si se nos ocurre otra cosa, pues fenomenal. ¿Alguna otra cuestión que queráis? Bueno, a mí, ¿Tratar? no sé si es bueno exponerlo aquí, pero la feria tiene un valor muy importante. Me gustaría también saber que vamos a llegar a la feria y nosotros, siempre te lo he dicho, queremos que sigas, así que contar con ella para la feria. La Podemos feria hacer un subpunto de la se engloba. reputación, ¿no? Es- Sí, lo podemos englobar. Si os parece que esté dentro Sí. del futuro... O de O de la sí, reputación, lo yo creo. mismo. Cuando ¿Sí? trate, sí. Sí. Fenomenal. Venga, que vamos avanzando muy bien. ¿Alguna otra cosa que veáis que ha salido en vuestra... Por nuestra parte, metiéndonos ya un poco en el tema del reconocimiento, René me comentaba que para ella es muy importante que ese reconocimiento no quede solo en el ámbito informal, sino que también se traslada un poco en el ámbito formal. Es decir, que se le reconozca un poco todos esos sacrificios que ella ha realizado, pero sabiendo que realmente René aquí no está por dinero. Quiero decir, es cierto que ahora mismo tiene un sueldo que hasta el momento considera aceptable. También es cierto que en la competencia estamos en un sector competitivo, es decir, que hay otras ofertas laborales que pueden igualar o incluso mejorar ese salario, pero entendemos que René realmente, y bueno, creo que ella Y es la aquí, que creo, puede y aquí sí transmitirlo que mejor. creo que puedo decirlo yo. Claro. Yo considero que en un principio el salario estaba bien, porque éramos una empresa que estábamos iniciando. Entiendo que cuando eres pequeño tienes que ir poco a poco, hasta tal punto que yo, de manera totalmente amigable y sin ningún tipo de conocimiento legal, decidí hasta dejar a un lado el salario por la empresa. Partiendo de aquí y viendo que esa relación personal ya no me hace confiar plenamente en cómo va a ser desarrollada la empresa o si esa empresa me va a representar a futuro, considero que el salario comparativamente en otros sectores es más alto, pero que esto no es un punto crucial para mi permanencia en la empresa. Es decir, económicamente entiendo que hay otras posiciones mejores, pero sí que es verdad que mi interés, y realmente quiero recalcarlo, es el reconocimiento tanto de lo pasado como base a lo futuro. Un reconocimiento que quiero que sea laboral y que eso tenga evidentemente su reflejo económico, pero realmente no es que esté aquí porque, oye, me pagas poco, no, realmente lo que quiero Entonces, es un reconocimiento ¿tú laboral. crees, un poco por resumirlo, si yo lo he entendido bien, estamos aquí con una estructura de organización que a lo mejor se tendría que tener en cuenta de a futuro? Si O puedo, sea, en el organigrama tendríamos que hacer algún tipo de mención al organigrama de la claro, por empresa. completar un poco, si puedo transmitir, creo que el reconocimiento que René merece y que le permitiría aportar el máximo de su potencial a la compañía sería, por un lado, ese reconocimiento en el organigrama de la empresa, como la labor que lleva ejerciendo hasta ahora como jefe, director de desarrollo de producto, porque de hecho, de facto, es quien dirige el equipo de desarrollo de producto. Creo que eso es un punto a tratar. Y se me ocurre
tras haberme planteado las necesidades de René y ver cómo podíamos trasladar esto de la manera menos agresiva para la empresa, pero más beneficiosa para ambos, plantear una remuneración no solo salarial, sino también que René pueda percibir stock options, es decir, que tenga derecho a acceder al capital social. Para, mira, os propongo según lo que has comentado. Futuro de René, ponemos organigrama, salario. Luego ya esto vemos cómo concretamos. Me gustaría... Entonces, ahora mi pregunta, para llevar un orden lógico, ¿cómo queréis llevar esto? Hablamos primero aquí, luego saltamos aquí. ¿Cómo queréis estructurar un poco la sesión para que no nos perdamos y nos dejemos cosas que no sean interesantes y que no se traten? Vale. Nos gustaría también añadir al organigrama el tema de la filtración de información, que también es algo que nos gustaría tratar y que no habíamos puesto en el organigrama. ¿Confidencialidad? Sí. Bueno, es que hay unos rumores. Ha habido una filtración. Sí, pero esa filtración, ¿cómo Yo creo que eso entra ponemos mejor en la reputación, ¿no? Cuando hablemos del tema de la reputación. Que está todo ligado aquí. Sí, está todo ligado. Yo mientras se Lo trate el ponemos- tema me da igual. Vale, Lo ponemos aquí, Sí. que hemos dicho filtración. Si me permites, por entendernos bien, estás diciendo, te estás refiriendo a un artículo que, si mal no recuerdo, salió en la revista o todavía no ha salido. ¿Cómo? No, aún no ha salido. Aún no ha salido, ¿no? Entonces, para vosotros es un tema importante el evitar cualquier tipo de rumor que ponga en daño la reputación Sobre de la todo si no es compañía verdad. de cara a... Claro. En resumen, Sí. dicho artículo, Sí. ¿Los puntos son estos? sí. Sí. ¿Cómo queréis que empecemos? Empezamos por el tema de la filtración, que es algo base, y luego pasamos a lo Sí. siguiente. Para nosotros es básico. ¿Sí, parece bien? Sí. Vale. Perfecto. La- Estamos aquí. sí. Bueno, pues fenomenal. A ver, La cuestión clave aquí es que dicho artículo habla sobre la disparidad y la desigualdad en las empresas, siendo como una ligera referencia a nuestra empresa, algo que si se publica puede dañar muchísimo nuestra reputación. Y es mentira. Si fuese verdad, bueno, pero es que es mentira. Y en él se trata información que tiene acceso muy poca gente en nuestra empresa. Se trata de información bastante confidencial y en la cual muy poca gente tiene acceso. Y una de las personas que sí que tiene acceso a esa información eres tú, René. Entonces, Un momento. Entonces, ¿entendemos que no se sabe quién es el autor de la filtración? eso es ahora os voy a proponer. Entonces, lo que nos gustaría saber, y por eso hemos propuesto la mediación, porque todo es confidencial y de aquí no va a salir nada, no podemos entender acciones posteriores porque es todo confidencial. Nos gustaría conocer si en algún momento pudiste ser tú la que filtrara esta información, en un momento de crispación, si fue ella, o si puede conocer a alguien que le haya comentado algo que realizó esta filtración, y para el caso de que sí que conociera o pudiera saber quién fue, o que no lo supiera, iniciar una pequeña investigación para conseguir averiguar quién. Si quieres añadir algo. Sí, no, evitar que salga, que insisto, soy muy pesado, pero la feria esta de para nosotros, René lo sabe, que salga antes de la feria, bueno, que salga eso para mí, increíble, y si sale antes de la feria, pues mucho peor. Bueno, pues respondo yo a esto. Vale. Esto sí es importante para mí en este sentido. ¿Por qué quiero reiterar lo que voy a decir ahora mismo? Cuando yo entré a la empresa, yo me sentí reconocida, sentí que mi salario era correcto, sentía que me estaba representada. De repente, entró Marc, yo me sentí relegada a un segundo plano, sentí que mis decisiones no contaban y además conté con informaciones del salario de Marc y sobre todo conté con informaciones acerca de cómo se estaba desarrollando la estructura económica de la empresa y cómo no se estaba teniendo en cuenta que yo había renunciado a un salario, que yo había hecho esfuerzos económicos. Y en todo ese clima de crispación, efectivamente, contacté con la empresa, con la revista que publicaba el artículo y le conté una situación, que para mí es una realidad. En la situación en la que me encuentro, en ningún momento en esa entrevista dije que sufriese acoso laboral, esa es una demanda que va en paralelo, pero sí conté la situación, y la situación, discúlpame, pero es la realidad desde mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que esa
entrevista todavía no se ha publicado, no tiene nombres de la empresa y sobre todo es anónima. Pero también es verdad que yo estaba muy cabreada, que yo me sentía traicionada y que entiendo que estamos en mediación, yo quiero colaborar, yo quiero llegar al mejor de los casos, pero también quiero ser realista. Y si soy realista y yo me doy cuenta de que en esta empresa sigo siendo ninguneada, no tengo ningún problema en poner nombre. Espero que no lleguemos a eso, realmente lo espero y que lleguemos a un buen punto. Pero no tengo ningún problema porque es como me he sentido y igual que la demanda de acoso puede que en términos legales se discutiera si se puede hacer o no, esto es una realidad, la prensa tiene su impacto, entiendo lo que tiene Expo Farming, pero también entiende que también es mi único recurso económico y como me he sentido yo, para mí es importante. Entonces, partiendo de ahí... ¿Puedo, Marta? Claro, contestar? perfecto, sí, sí. Aquí hay muchas cosas que se tienen que hablar. En primer lugar, gracias por decirlo. Yo te conozco y sabía que si había sido tú lo ibas a decir. Pero también te conozco y por eso me extraña que antes de acudir a mí hayas ido a la prensa. Y me explico. Cuando yo vi todo el clima de crispación, intenté mediar un poco entre Marc y tú lo sabes, y al final parece que empeoré las cosas. Y a raíz de ahí tú te enfadaste. Y la posterior noticia que tuve de ti, tras la reunión que yo te pedí, no fue tuya, fue de tu abogado. Entonces, si se me permite, Sí. gracias por decirlo, creo que estamos a tiempo de rectificar lo que es lo más importante para la viabilidad del proyecto, pero también me duele mucho a nivel personal que hayas sido capaz un poco también de traicionar en ese sentido a lo que, como tú has dicho, era nuestro proyecto. Entonces, yo quiero confiar en ti, sé que tienes alma de líder, pero un líder nunca tiene que traicionar a los suyos. Así que espero que se pueda rectificar. Es que, perdona, Bueno, pero perdona, es sí, que vamos, realmente vamos. de los suyos, ¿cuándo? Porque cuando no se me toman cuenta yo no me siento de los tuyos. Claro, o sea, si, A mí si sí os que me parece... gustaría un momentito. Sí. Por lo que he entendido, estamos ante una información, que es una entrevista, que realizan, contactas con una revista profesional del ramo y cuentas una situación, pero eso todavía no está No publicado. está publicado, no hay nombre de la empresa y es Si hay algún anónimo. compromiso de publicación, ¿existe No, algún tipo no, de no existe. compromiso? ¿Se podría parar? Se podría parar la Un publicación. segundo, ¿por qué no? Porque creo que están saliendo temas bastante interesantes, bastante relevantes, pero creo que indudablemente van a estar muy relacionados a la hora de plantear la negociación en esta mesa. Entonces, ¿qué planteo yo? Hemos visto ya que una preocupación clave de Healing Health es el tema de la reputación. Nosotros creemos que podemos ir un paso más allá, es decir, nosotros vemos que de los errores o incluso de los desaciertos pueden surgir oportunidades. Entonces, ¿qué os parece lo siguiente? Podemos tratar el tema de ese futuro de René dentro de la empresa, porque entiendo que Andy, estás contento con la labor que ha desempeñado como, en el plano estrictamente profesional, como desarrollador de producto. Entiendo que podemos llegar a un acuerdo en esa renegociación del organigrama y renegociación de la remuneración. Y, por nuestra parte, podemos comprometernos no solo a parar un poco ese artículo, que sería tan fácil como descolgar el teléfono y desdecirnos de lo que hemos contado, de lo que ha podido transmitir mi cliente a Entrepreneurship, sino que además creo que sería una gran alternativa para ambos aprovechar el potencial de René en el apartado técnico y en el evento Expo Pharma utilizar precisamente esta oportunidad para hacer un testimonio y un reportaje completo en el que René pueda ayudar a limpiar la imagen de la empresa. Ahora bien, estamos totalmente dispuestos a este compromiso de voluntad por nuestra parte, pero quiero también que entiendas, Andy, que tenemos que dejar de un lado las rencillas del pasado y centrarnos en lo verdaderamente importante para ambas partes, que es el futuro de Healing Health. Y ese futuro, creo, y no me aventuro en decirlo, que cuenta, o sea, que debe contar con René y que él tiene que estar a gusto en la empresa. Antes decías que un líder no traiciona a un equipo. Ya has visto y te transmitía que ha habido una disociación entre la intención y el impacto de las acciones de René. Dudo mucho, y creo que tú tampoco estarás de acuerdo al final cuando terminemos con la sesión, de que René de verdad quería perjudicar a la compañía. Yo creo que se sentía un poco acorralado y no veía un poco de qué manera podía llegar hacia ti. Entonces, si te parece, podemos dejar un poco de lado esas rencillas del pasado, ahora que hemos identificado bien los intereses de esta mediación, ver un poco de qué manera
René pueda aportar el máximo potencial a la empresa, estar a gusto con la empresa y aprovechar esta oportunidad para que la feria salga bien, para que tengamos trabajo que desarrollar y para un poco lleguemos todos a un acuerdo, una relación en la que ambas partes dejemos atrás y miremos de cara al futuro, cosa que no podemos hacer si nos quedamos en las rencillas del pasado. Sí. De acuerdo, a modo de recopilación, vamos a dejar todo lo pasado atrás y, por lo que he entendido, si se da el reconocimiento que pedís, tanto a nivel de contractual como plasmado a la realidad, estaríais dispuestos a desdeciros de vuestras palabras y no solo eso, sino a ensalzar, por así decirlo, la imagen de Genister. Por supuesto. Pues dicho Es la esto, única puntualización porque como no estoy en la empresa y solamente es a efectos de poder avanzar en propuestas que efectivamente puedan luego fructificar en un acuerdo que sea beneficioso para todos. Andy, tú tienes capacidad ahora mismo para hacer propuestas. Es que he entendido de tu alegación inicial que había como unos inversores que se querían implicar en la gestión de la empresa. Sí. ¿Tú crees que esto sería algún impedimento? ¿Tú has hablado, tienes alguna autorización? En Claro. este momento me gustaría que nos Sí. explicaras un poco. René sabe que yo, mi proyecto, mi vida era esta aplicación, pero también tuve que ceder. Ya no soy CEO, hay otra persona que es más. Entonces, no tengo tanto poder, pero tengo poder. Y he hablado con la Junta, ellos confían en mí, Perfecto. como espero que confíe René también, de que podemos sacar esto adelante y tengo un margen, puedo tratar el tema. Perfecto. Pero bueno, no sé si queremos seguir, pero tengo que hacer una puntualización muy importante. Habla de Marc y de esa disparidad de salarios. Bien, René, yo como te he dicho al principio, te pido perdón por si te ha podido molestar que no contase contigo para elegir a Marc. Pero también tienes que entender que no eran las mismas posiciones las tuyas que las mías. No, aquí una pequeña puntualización, sí. Sí, No quiero todo lo que que me- os aclaréis en este momento Perfecto. es lo que venimos precisamente y es una parte importantísima. O sea que yo creo que os animo Sí, a pues, que todas no- esas no he cosas que terminado, se han pero- quedado en el tintero las Solo saquéis. porque no quiero cobrar lo mismo que Marc. Mi labor no es la misma que la de Marc. Lo que quiero es que yo he reconocido que estamos pasando un mal periodo, por eso yo dejé de cobrar mi salario y entendiendo que Marc estará cobrando más que yo, puesto que realiza un puesto más importante, puede ser que yo entonces pueda pedir más salario por todo lo que he dejado de ganar, por todo lo que he implicado y por todo lo que no me habéis reconocido. Ese Sí. punto, no quiero equipararme a Marc. No, es que no sé si Perfecto. nos Y- estamos y entendiendo. por eso, lo tenemos Perdona, cuantificado. ¿qué os parece si concretamos Es la que- propuesta y empezamos a hablar ya un Sí, poco? pero me gustaría puntualizar Sí. lo de Marc. Tú sabes que siempre he querido mucho a los trabajadores y me gusta que estén contentos en nuestra empresa. Te di el mejor salario y Marc, la propuesta, en la medida que yo tenía parte de negociación, y mi abogado lo sabe, nos vino pidiendo 80.000 euros. Que sabes que no es lo que cobra. Vamos a buscar Pero lo un digo poco porque por- yo no quería pagarle, que existiese esa disparidad, pero no es una decisión mía. Entonces, gracias a que yo me di en ese sentido, cobrar lo que tú ya sabes que cobra, que son bastante menos. Andy, no se trata tanto de que veamos el papel de Marc, o sea, no se trata tanto de ver quién tiene la culpa, sino que veamos un poco, si te parece, la concreción de cuál va a ser el futuro de René dentro de Ginister. Entonces, nuestra propuesta, después de haber estudiado con exhaustividad el caso y de haber recibido ofertas de la competencia y ver un poco cuál está la horquilla salarial ahora mismo en estos momentos, creemos que sería lo primero, primera condición de un posible acuerdo, que se le reconozca dentro del organigrama, o sea, a título formal, como director de desarrollo de producto, y que acompañe a la condición de su puesto dicha tabla, que no deja de ser al final más que un reconocimiento de una realidad fáctica, es decir, de algo que ya se va desarrollando desde el inicio de la empresa, de esa dirección, Perdona, ¿cómo lo has llamado? director de desarrollo del producto. O sea, no es más que un reconocimiento a la labor que lleva realizando René. Y entendemos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, especialmente tú, Andy, que ya sabes lo que es no cobrar por el trabajo realizado, sabes y conoces el buen desempeño de René y conoces cómo está el sector, conoces que el talento escasea y que la competencia es dura. Creo que estarías de acuerdo conmigo en que una cifra razonable puede ser, de un lado, lo que planteaba, ¿no?, de no ir solo al apartado salarial,
sino acompañar esa remuneración de una salida de stock options, es decir, de una pequeña participación que también influya en ese reconocimiento a René del capital social. Entonces, yo lo que te planteo es lo siguiente: un salario bruto anual de 55.000 euros acompañado de una escala progresiva en forma de stock options hasta alcanzar el 2% del capital social de la empresa. Somos conscientes de que Marc sí que dispone del capital social de la empresa. No estamos buscando igualarnos o tener un papel decisivo en la gestión de la compañía. Lo que sí estamos buscando es que se reconozca que, pese a que no fue la idea de René, sí que formó parte de ese equipo fundador. Él desarrolló contigo la beta. Con esa beta tú pudiste hacer el pitch para atraer inversores. O sea, creo que es justo, creo que es legítimo que René acompañe esa subida salarial que vemos moderada, creo que es una cifra bastante razonable, unos 55.000 euros dada la realidad del sector, acompañarla de ese porcentaje más simbólico que otra cosa del capital social. Porque quiero recalcar que cuando René acudió a mí, me especificó que para ella, no es relevante, o sea, no es lo decisivo el ser dueño de la compañía, es que se cumpla con lo que tú le prometiste. Yo creo que tú eres un hombre de palabra, Andy. Yo creo que tú vas a cumplir con la palabra y la promesa que le hiciste a René de liderar un equipo y de reconocerle un poco su importancia a lo largo del proyecto. Creo que es una cifra razonable. Si te parece bien, podemos negociar este tipo de oferta y, por supuesto, desde nuestra parte, si llegamos a un acuerdo satisfactorio, nos reiteramos en nuestro compromiso de acudir a prensa, lanzar una nota oficial y poner todos los esfuerzos de cara al evento de Expo Pharma. Yo creo que además... Vamos, que yo creo que es muchísima información. Sí. Sobre todo para, Sí. a lo mejor ellos y también para mí. Entiendo que la propuesta pasa por dos aspectos. Uno, en el organigrama, que lo hemos dicho como director de desarrollo de producto, ¿Correcto? un reconocimiento salarial que a partir, o sea, a futuro, a partir del momento, si se llega a un acuerdo, pase a cobrar un sueldo de 55.000 brutos, euros anuales brutos, o sea que de 37 pasaría a 55, Sí. y vamos a decir, esta sería la parte fija, y una parte variable, Exacto. que ese variable sería pagaderos con stock options hasta llegar a un 2% del capital social. Exacto. Esa es Sí, la propuesta. sí, sí. Yo no digo no. Sí. O sea, es para saber si hemos entendido bien la propuesta. Y entonces ahora la valoráis. Estábamos en el punto que hemos escuchado la propuesta, que lo ha identificado de una forma más concreta, en los puntos que estima René, sobre los que podríamos alcanzar un acuerdo para solucionar un poco todas las cuestiones que estáis arrastrando. Por supuesto. Bueno, hemos analizado fríamente la oferta que habéis realizado y vamos a lanzar nosotros nuestra contraoferta. En cuanto a la opción de que se le nombre directora de desarrollo de producto, nos parece correcto. Nos parece que es una buena forma de reconocer su mérito y del reconocimiento, el punto de reconocimiento, creemos que sí que se alcanzaría con este nombramiento y teniendo un equipo de trabajadores a su cargo, por supuesto. Después, en cuanto al salario, su oferta se basaba en 55.000 euros anuales. Nosotros hemos decidido rechazar esta cantidad, pero no la rechazamos porque sí, sino os vamos a explicar por qué. Actualmente, los trabajadores que estarían a tu cargo están cobrando 24.000 euros anuales. Es decir, que si tus trabajadores están cobrando 24.000 euros anuales y tú cobras 55.000 euros anuales, esa disparidad y esa desigualdad de la que, por ejemplo, hablabas en el artículo de la revista, sería aún mucho más elevada. Entonces, no solo queremos que se les digan esas palabras, sino que queremos que sea la realidad. Queremos que no haya disparidad y que no haya desigualdad en nuestra empresa. Entendemos que tú serás un cargo superior y que tienes que cobrar más que ellos, no te estamos diciendo que cobres lo mismo, sino que nos parece una desigualdad muy notable que tú cobres 55.000 euros y tus trabajadores 24.000. Entonces, ¿qué proponemos? Subirte el salario que tienes tú actualmente, está en 37.000 euros anuales, pues proponemos subirlo un 8%.
pasaría prácticamente 40.000 euros anuales, y además supone subir el salario de los trabajadores que estén a tu cargo. Subir un 3% el salario de los trabajadores que están a tu cargo. En cuanto al equity del capital social, nos habéis propuesto un stock option progresivo hasta llegar a un 2%. Nosotros optamos porque sí, efectivamente, sea progresivo durante 2 años hasta llegar a un máximo del 0,3% del equity del capital social. A cambio, obviamente, te proponemos liderar, que seas tú la que lideres la feria y que seas tú la encargada de realizar la conferencia en la feria de Barcelona, y como ya sabemos, es muy próxima, dentro de 2 meses. Que sea ella la encargada de liderar esta feria. Tú mismo has dicho que no todo es el dinero, que no todo es el salario y que lo que queréis es verdadero reconocimiento. Por eso te proponemos esto, que seas tú la que lideres a ese grupo de trabajadores. Te damos el puesto de director de desarrollo de producto y además te damos la oportunidad de liderar la feria. Y no solo eso, sino que, como ya hemos dicho, apostamos por los trabajadores, apostamos por la paridad y por la igualdad. También proponemos medidas para incentivar a los trabajadores, para que la empresa vuele gracias a sus trabajadores. Es decir, así al vuelo, por ejemplo, se me ocurre premiar al trabajador del mes, organizar viajes anuales para crear piña, etc. Para que tus trabajadores puedan trabajar en un ambiente de confianza y que tú como líder tengas a unos trabajadores contentos. Y además... Sí, sé que al ser la primera oferta lo podéis pensar y demás, pero es una oferta que hemos calculado en frío. Porque sabemos cuáles son las necesidades, están ahí. Con esta oferta todas, bajo nuestro juicio, se solventan. Y como decía mi abogado, no es una idea que solo hayamos pensado en frío, sino que ya veníamos meditadas. Por ello, que nos gustaría que en la próxima feria Expo Farming fueses tú, René, la que liderases este proyecto. Lo primero que queríamos saber era si habías sido tú la autora de estos rumores. Nos has dicho que sí, hemos visto y te creo, porque creo que también eres una mujer de palabra, que te vas a desdecir y que vas a trabajar más que nunca para este proyecto, como hacemos todos. Y me gustaría que te quedases con el cartel a nivel simbólico con tu nombre como ponente de la feria. Dicho esto, si os lo queréis pensar... No, yo sí que quiero decir algo porque a veces es que me he sentido un poco ofendida. O sea, me dice, te quieres quedar con esto a nivel simbólico, pero es que todas sus propuestas son simbólicas. O sea, lo máximo que me va es limitar es un 0,3%, lo único que me limitan es a 40.000 euros. Realmente todo es simbólico. Yo aquí, personalmente, no veo que el reconocimiento sea tangible y por lo tanto no entiendo muy bien, o sea, esta negociación. Realmente yo lo que creo es que al final me están dando un caramelito, que es lo que ha venido pasando estos meses, para después volver a enfrentarnos otra vez al problema. Yo realmente creo que esto no soluciona el conflicto que veníamos teniendo. ¿Qué os parece? ¿Vale? Si empezamos, o sea, por nuestra parte, por también, creo que estamos avanzando bastante en un posible acuerdo, porque creo que es positivo que ya reconozcáis que René merece ese reconocimiento dentro del organigrama, pero entenderéis, y creo que no hace justicia que se quede solo en el papel, es decir, ese incremento de la responsabilidad va acompañado de un incremento de la remuneración salarial y de un incremento en las stock options. ¿Qué sucede? ¿Cuál es vuestro principal escollo que planteáis? Vosotros planteabais el tema de la desigualdad. Somos conscientes de que a los trabajadores no se les paga simplemente por comparativa con otros trabajadores, porque entonces René podría haber cogido y decir, yo quiero un sueldo de 70.000 euros o quiero un sueldo de 65.000 euros, que es lo que paga la competencia, ¿no? Hemos puesto una cifra bastante razonable a nuestro juicio de 55.000 euros. Y déjenme deciros que al final aquí lo que estamos viendo es que René tiene una serie de responsabilidades, es decir, que no va a ser una subida baladí, es decir, vosotros estáis planteando que René asuma esas responsabilidades de manera oficial y estáis planteando que René tiene un valor de verdad para la compañía. Creo que 55.000 euros es una cifra bastante razonable, más aún cuando nosotros y por nuestra parte ya hemos hecho la concesión de un interés fundamental para Healing Health, que es no solo reiterar, o sea, desdecir nuestras palabras, sino encima hacer un reportaje, que de hecho creo que es el momento para traerlo a la mesa. Nosotros tenemos contactos dentro del mundo de la prensa a los cuales le podríamos vender la maravillosa historia de cómo Ambry
superó las dificultades del cáncer de mama de su madre y cómo la empresa a día de hoy proporciona una solución para un montón de personas en necesidad. Podríamos contar una historia preciosa, podríamos ganar muchísimo de cara a la feria, pero para hacer esto, de verdad necesitamos que mi cliente se sienta valorado. Creemos que esa oferta no cumple con el criterio de justicia y en la vara en la que estamos planteando. Obviamente, la mediación hay que hacer concesiones por ambas partes. Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo, pero entiendo que mi cliente pueda sentirse ofendido, especialmente con la parte de un 0,3% del capital social. Bueno, no pasa nada, a lo mejor soy empleada del mes. Es que... Yo creo que está muy bien en este punto. Hemos avanzado bien. Yo creo que ha habido muchos aspectos positivos, como has remarcado, Juan Pablo, como es pues que ya parece que sí que se está perfilando un posible acuerdo, sobre todo en lo que es en el organigrama. También parece ser que lo de la filtración se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante también en que ambas partes estáis un poco de acuerdo en realizar una acción conjunta con esa publicación. Y si os parece, yo creo que ahora, más que nada para visualizar un poco, nos estamos centrando únicamente, y el objeto ahora únicamente que estamos un poco debatiendo es las condiciones económicas. ¿Es correcto? Sí. Bueno, no, tampoco cree que es un reconocimiento el que se le da con lo de la feria. A mí personalmente, no sé si puedo hablar ahora o... Sí. Me parece un gesto muy feo, René. Yo creo que hay que valorar los aspectos positivos que claro, Juan Pablo en ese momento ha dicho que sí que es verdad que reconoce muy positivamente una serie de cuestiones que han salido a lo largo de esta mediación. Entonces yo creo que nos podemos, si os parece, ahora centrar en las cuestiones cuáles hemos avanzado, cuáles podemos seguir avanzando, o en cuáles queréis avanzar o no queréis avanzar. O sea, un poco es, ya que estamos en la senda del camino, ver si queremos seguir avanzando e ir concretando en ese camino que vamos tomando. ¿Qué os parece? ¿Sí? Bueno, en primer lugar me gustaría, René, que no te cerraras en banda y que no te sintieras ofendida. Por supuesto que no, no son ofertas simbólicas. Tú has pedido que se te nombrara directora de desarrollo de producto. Lo hemos concedido. Has pedido más protagonismo en la empresa. Te hemos dado la oportunidad de que seas tú la que lideres la feria. Y por lo menos a Andy, según así lo ha transmitido, no le ha gustado que veas como un gesto simbólico porque no lo es. Es un gesto para conseguir este reconocimiento que nos has pedido. Por lo que te he entendido, lo que no os ha gustado sobre todo es el salario y el equity del capital social. O sea que podríamos decir que el resto de cuestiones, la de nombrar directora de desarrollo con un equipo a tu cargo, subir el sueldo a los trabajadores y que seas tú la que lideres la feria, estáis de acuerdo con ellas, podríamos decirlo así. Sí, sí, por supuesto, pero entendemos que ese cargo tiene que venir también por una serie de concesiones. O sea, creo que podríamos definir una horquilla para concretar, sí, porque al final nuestro interés es que haya futuro, tanto para Healing Health como para René. Entonces, aprovechar la buena voluntad de que parece que estamos llegando a un punto común, que es el de admitir el papel de René en el organigrama de la empresa y de cumplir un poco con la promesa con la que Andy atrajo a René al proyecto, y en la concretación de los aspectos que quizás puedan ser con más detalle, es decir, más quizá dificultosos de negociar, plantear también un escenario de concesiones mutuas. O sea, entendemos que tengamos que negociar con ofertas y contraofertas. Lo que no podemos comprar es un criterio de justicia solo con base a que haya empleados a cargo de René que cobren menos que René. Porque de hecho sabemos que existe dentro de la empresa ya gente que cobra mucho más que René. Vosotros mismos nos lo decíais desde el principio, de que Marc cobra sustancialmente, pese a las reticencias de Andy, una cuantía sustancialmente mayor a la que percibe René. Entonces, creo que estamos llegando a un acuerdo. O sea, creo que estamos definiendo muy bien la zona de ayudaría que lo pudiéramos ir visualizando, o vosotros creéis Sí. que podría ser interesante? Sí. ¿Nos centramos en el tema económico o hacemos alguna otra...? Yo sí que quiero hacer un pequeño apunte con el tema económico. Porque el tema económico, yo no tengo mucha idea de derecho, yo lo mío son las aplicaciones, pero aún así sí que quiero decir algo.
me has dicho, es que quiero ser más protagonista. Sí, pero es que ahora mismo puedo serlo. No es una amenaza, aunque parezca que si de verdad que quiero colaborar, no quiero que se me vea en oposición ni nada. Realmente creo que vender una gran historia en la revista en la que podemos vender es una propuesta win-win. ¿Por qué? Porque yo voy a poder actuar como una persona que ha estado desde el principio, se va a valorar mi reconocimiento y además creo que vamos a poder llegar lejos. Y además el impacto positivo que va a tener en ExpoFami, que va a aportar un gran capital a la empresa, porque sabemos por los estudios que ha hecho la inversora que nos puede dar trabajo para 3 años, consideramos que va a haber una inyección de capital y que por lo tanto yo puedo pedir más dinero. Por eso es relevante que la entrevista que vamos a hacer para limpiar la imagen de la empresa y de la cual voy a formar parte, y les prometo que actuando puedo ser la mejor y dar la mejor cara de lo que puede ser nuestra empresa, créanme que es importante y que va muy relacionada con el tema económico, porque es el punto en el que ganamos los dos y en el que a partir de ahí podemos negociar las cláusulas de contrato. ¿Puedo por alusión? Como queráis. Yo, porque si pensáis que puede aportar, Sí, es un... Sí, no, en este sentido, yo sé que lo haces con buena fe, pero a mí la sensación que me está dando, y no digo que sea eso, es como un chantaje. La sensación que me está dando es, si me mejoráis el contrato, por las razones que sean, hago una buena entrevista, si no, la haré mala. En la entrevista que ya se ha hecho, que estás quejándote de la disparidad de salarios, no es solo de René respecto a su superior, es de todos los trabajadores. Prosigo. En ese sentido, está muy bien. Nosotros no decimos de no mejorar tu salario, decimos de mejorar tu salario y el de los trabajadores de abajo. Porque todos somos importantes en esta empresa. Y creo que es muy buena opción sacar una entrevista, pero en el sentido, si te cierras en banda, como ha dicho mi abogado, que estamos cediendo bastante, no eres la única. Andy, pero es que no Yo eres creo la... que os pueda ayudar bien no el que podamos sí, visualizar, las porque ofertas. cada uno Sí, pero me refiero que... tiene una perspectiva y a lo mejor poniéndolo Sí, en sí, una- sí, estoy de acuerdo, pero me Pues gustaría... lo vamos trabajando y vamos viendo exactamente pues qué puntos en común en que podemos Claro, ir acercando, sí, al o no final. se puede, o... No queremos que lo veas como Oírlo. un chantaje. Lo único No, que digo la queremos- impresión que se me ha dado, pero que la entrevista No, no es positiva... Me alegro. Pero la entrevista positiva no tiene por qué hacerla solo ella. En ese sentido, si te cierras en banda, nosotros seguiremos mejorando el salario y las condiciones de nuestros trabajadores y podrán ser ellos mismos los que lo digan. No quiero que parezca que es un sí o no a tu entrevista, mala o buena, porque en el fondo tu entrevista no tiene que ser en función de lo económico, sino de la realidad que se viva detrás de todos los trabajadores y de toda la empresa. Y Porque yo estoy aquí para llegar a un acuerdo porque creo en René y quiero que siga, Y Andy, pero no a cualquier precio. Pero Andy, ¿no crees entonces, precisamente por lo que tú comentas, si logramos que René consiga un acuerdo satisfactorio, entonces indirectamente los miembros del equipo se van a beneficiar y vamos a lograr llegar a algo que nos interese a ambos? O sea, Es una opción, estamos por de supuesto, acuerdo en sí, que sí, estamos de acuerdo en que tiene que haber un reconocimiento de René dentro del organigrama, ese punto ya lo hemos tratado. que ya se ha dado, ¿no? O sea, Sí, ya sí, se ha eso dado. está cerrado. Estamos de acuerdo que tiene que haber un incremento salarial y estamos de acuerdo de que tiene que haber un acceso, aunque sea simbólico, de René al capital social. Estamos de ya se ha acuerdo. dado Nos también. queda determinar las cifras. Mi propuesta, como es un término, o sea, esto al final son cifras y son términos técnicos y más enfarragosos, yo propongo utilizar ahora el cross, nos reunimos los letrados, vemos un poco abanico de ofertas, las traemos. ¿Que es posible cerrarlas hoy? Estupendo. ¿Que no? Podemos dejar este aspecto que contiene más particularidades para sesiones futuras, pero un poco por aprovechar la dinámica de entendimiento que estamos teniendo en esta sesión. Estupendo, porque además así podríais explorar, aparte del salario, yo no sé, en vuestra empresa, ¿tenéis algún tipo de beneficio aparte de no sé, de cuestiones? Sí, los estamos proponiendo y sí, hay un abanico de opciones. Yo creo que los términos aquí a negociar, claro, son el salario y el acceso a capital social, que es lo que no, ninguno de los dos estamos de acuerdo con las ofertas planteadas por el otro. ¿No te parece un Sí, por un supuesto. consejo? Por recapitular y por las ofertas de ambas partes. Nuestra oferta era 55.000 euros de remuneración anual y un 3% del capital social. Nuestra contraoferta, si no recuerdo mal, era un 40.000 euros, ¿no? Para hablar sin porcentajes, ¿no? En términos Sí, de sí. 40.000 euros anuales y un 0,4% Un 0,4% del capital social. del capital social. Vale. A ver, ¿qué te parece lo siguiente? Estamos dispuestos y reiteramos que para nosotros lo más importante es el futuro de René en la compañía. Entonces, mi cliente me ha autorizado a bajar
la remuneración salarial, por lo que acabo de hablar con él ahora mismo antes de que deje la sala, hasta 50.000 euros de retribución salarial anual. Ahora bien, entiende que en el apartado del capital social, un 0,8 es muy poco. Tú bien sabes que un 0,8% de participación social en una empresa para alguien que ha formado parte del equipo fundador no cumple con los criterios de justicia ni de legitimidad. Yo te planteo, si te parece bien, por nuestra parte, hacer una concesión, hacer un esfuerzo, esforzarnos, plantearte una remuneración salarial de 50.000 euros, ese 3% del capital social, y además podemos, si os preocupa tanto la reputación de la compañía y demás, que creo que es un interés que ha salido numerosas veces, firmar entre tú y yo un acuerdo de renuncia, de ejercicio de acciones, para reclamar las cuantías no pagadas por el trabajador. Es decir, comprometernos nosotros con una cláusula penal, porque como bien sabes los derechos del trabajador no son renunciables, pero sí podemos plasmar una cláusula penal de decir, oye, si René termina por demandar a la empresa, un contrato civil privado entre nosotros, va a haber que desembolsar una cuantía X de indemnización a Healing Health. ¿Te parece razonable? Bueno, punto por punto, la renuncia al ejercicio de acciones penales, bueno, yo creo que por lo que había entendido antes, queríamos dejar el pasado atrás. Entonces, si ahora volvemos a este punto, por lo que parece es que estamos como amenazando. Pero bueno, en ningún caso hay que entender que no solo estamos ofreciendo una subida del salario de René, sino que una subida del salario de todos sus trabajadores. Que esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que le beneficia a René. Es muchísimo mejor trabajar con trabajadores contentos y motivados que no con trabajadores que no están conformes con su trabajo. Por tanto, esa subida del salario de los trabajadores también puede afectar a René de forma positiva. Por tanto, lo que proponemos es una subida del salario de René, y hablando en cifras, a 45.000 euros anuales, junto con una subida del salario de los trabajadores un 3,5%, que hablando en cifras serían prácticamente unos 1.000 euros más, junto con un stack option progresivo de, como tú bien has dicho, una cifra simbólica para que tenga ese reconocimiento de un 1,5%. 1,75% y cerramos, acuerdo. 1,75% de capital social, remuneración de 45.000 euros y cerramos acuerdo. Es a lo que estoy autorizado, no puedo bajar más. Entonces, 45.000 euros anuales, más la subida del 3,5% de los trabajadores, junto con un 1,75% del equity. Sí. Anteriormente habéis comentado progresivo. ¿Podéis Sí. esa progresión la queréis de alguna forma? Sí, nosotros la fijamos a 2 años. Me parece correcto. Vale. Yo no, por si haber seguido un poco vuestra... Se trataría de subir el sueldo de el que ahora percibe de 37.000, quedaría fijado en 45.000 euros brutos anuales. Además, se contemplaría un variable que fuera progresivo durante los 2 años, o sea, a partir de la fecha de la firma del presente acuerdo, ¿no? 2 años, y se llegaría hasta un máximo del 1,75% del capital social. Sí. Junto con, vosotros os comprometáis a desdeciros de vuestras palabras. Exacto. Espera un segundín. Además, está, por un lado, vamos a decir, las obligaciones adicionales, tanto por vosotros que ofrecéis un 3,5% de subida de los trabajadores, los que son del equipo, ¿no? Del equipo de René. Del equipo de René. Y, por vuestra parte, estaríais dispuestos a firmar las declaraciones. o sea, las declaraciones, un retracto, ¿no? Sí. Aunque no se ha publicado de... Claro. ¿Vale? Hacer una entrevista nueva, ¿no? Una entrevista para antes de la feria, ¿no? Antes de la feria, para la reputación que pudiera verse positivamente afectada, ¿no? Desde la feria. ¿Qué pasa? Que no me ha quedado muy claro con esto de la feria esto no me ha quedado muy claro si al final René va a estar liderando esto también, y entraría dentro del acuerdo. Sí, junto con la firma liderar feria. Sí.
junto con el contrato civil para... Y esto es lo que me falta, que un contrato Una cláusula penal. privado, civil, esto es lo que creo que sí que le tendríais que dar un poco una vuelta, ¿no? A ver cómo lo vais ¿Lo tenéis alguna propuesta concreta en este momento o ha surgido así Si sobre no, la yo marcha? creo que un aspecto secundario de la negociación lo podemos dejar. Y de hecho, si te parece bien, creo que como la mediación está funcionando bastante bien en una situación que teníamos hasta el momento, que era de enroque total, podríamos plantear una cláusula de mediación a futuro y ya podemos detallar este aspecto más secundario y salir con un acuerdo en las partes. ¿De acuerdo? Pues, Muy bien, pues estupendo. Pues muchísimas gracias, estos 5 minutos yo creo que han sido muy positivos y bueno, pues en las cuestiones técnicas se han podido avanzar por ambos letrados de una forma muy satisfactoria y yo creo que, pues que se puede decir que se ha alcanzado un acuerdo sobre los aspectos más básicos que os trae aquí, aparte de haber pues, hablado de todas las preocupaciones y de haber deshecho todos los malentendidos que previamente teníais antes de venir aquí, pues además yo creo que hay una serie de medidas concretas que se van a poder instrumentalizar. Yo si queréis las resumo y si hay alguna cuestión que no sea exactamente la que he entendido, pues me la corregís, ¿vale? También esto es importante porque para luego redactar lo que es el acta final con los acuerdos que se hayan alcanzado. Bueno, pues las partes parece que han llegado a un acuerdo por el cual que el salario que venía ostentando René hasta el momento de 37.000 euros anuales pasen a ser de 45.000 euros brutos anuales. Y además de esta parte fija, pues reconocerte una parte variable para que de forma progresiva y en un plazo máximo de 2 años puedas obtener un 1,75% del capital social. De esta forma, pues es también un reconocimiento en cuanto a todas estas cuestiones del liderazgo y de formar parte de la empresa como desde un principio pues, se había gestado. Además, la empresa se compromete a que, pues que las personas que vayan a trabajar contigo, tu equipo, vayan a tener un aumento salarial de un 3,5%. Creo que has dicho, corrígeme, que supone casi como unos 1.000 euros Sí, aproximadamente. Con lo cual esto pues, va a ser muy beneficioso porque también pues, vas a tener un equipo muy motivado y yo creo que, pues, que lo que piensa la empresa es que con esto también va a suponer un impacto muy positivo para las cuestiones que pudieran suscitarse en cuanto a la desigualdad que pudiera entenderse que hay en la plantilla. Por vuestra parte, pues tendríais que realizar un retrato o bueno, pues hablar con la persona que te ha entrevistado para realizar esa publicación y que nos saliera a la luz. Y por otra parte, hacer una entrevista nueva, pues un poco no solamente para lavar un poco lo que es la imagen de la empresa y calmar esos rumores que se han ido extendiendo, sino también pues para aprovechar con motivo de la próxima feria, pues tener un impulso y que esto vaya a generar un impacto positivo en la empresa. Hay un aspecto también que queda por perfilar y que si las partes están de acuerdo se pueden, porque es una parte un poco más técnica y a lo mejor puede suponer que en este momento pues se cierre un acuerdo que pudiera luego tener alguna complicación legal porque no sean los términos los más adecuados. Pero en definitiva lo que se trata de buscar es una renuncia de las acciones como una penalización para que en contrato privado para que todo ese salario que tú no has podido percibir en estos años, pues si no, esta parte es la que yo creo que la teníamos que dejar un poco amplia, ¿no? Es decir, pues una indemnización que pudiera compensar este salario que tú has dejado de percibir. Los términos
no tanto como una indemnización, sino como una renuncia al ejercicio de las O- acciones. Sí, Por eso que como hay a lo mejor cuestiones tanto fiscales como laborales o civiles que los letrados tienen que estar muy seguros en cómo la tienen que redactar, han propuesto tener una segunda sesión, pero única y exclusivamente para tratar un tema técnico que también, Sí, y sin que perjudique los aspectos dando por restantes de- entendido que todos los anteriores acuerdos se han alcanzado. Es Exacto. solamente para daros un periodo de tiempo para que os podáis intercambiar unos correos o para que podáis consultar legalmente pues cómo definir esa cláusula que va a aparecer en tu contrato, en tu nuevo contrato con la nueva retribución. Sí que me gustaría añadir solo una cosa al contrato, no sé si puedo, es con respecto a la entrevista. Ante las anteriores acusaciones que eran un poco de oposición, de no querer negociar, de ver que había una distancia, también quiero salvar el tema personal. Entonces me gustaría, si la entrevista la podríamos hacer los dos, contar los inicios de Health, cuál es tu historia, que esa entrevista tenga un mayor impacto antes de Expo Farming y que así no solo se refuerce nuestro contrato empresarial, sino que por lo menos se salve un poco esta discrepancia personal que también ha habido durante los últimos tiempos, y yo creo que también eso pues, generaría un beneficio para ambos. Perfecto, entonces esta entrevista antes de la feria yo me apunto que es una entrevista, vamos a decir, en la que no solamente está René, sino que también va a participar Andy y que pues que vais a hacerlo de forma conjunta. si te parece, yo me puedo encargar de la historia conjuntamente, pero que tú realces como representando a los trabajadores, a tu equipo, esa faceta administrativa. Pues perfecto, ahora toca a los letrados redactar de una forma más concreta este acuerdo para que se pueda plasmar, porque lo que es la terminación de esta mediación, os doy la enhorabuena por el esfuerzo y por todo el empeño que habéis puesto por salvar estas dificultades, pero ahora se tiene que plasmar en un papel, que es un poco lo que tenemos que hacer en este momento, para que luego en la siguiente sesión pues solamente queden acortadas esta última parte pues, que entiendo yo que no va a suponer más que un problema, vamos, una cuestión de redacción técnica. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues enhorabuena por vuestra intervención. Ha sido muy interesante acompañaros y la dinámica general ha sido muy colaborativa por parte de los dos equipos. Habéis utilizado muchas estrategias de colaboración y ha sido un placer poder observar esta sesión. Os voy a dar un feedback en general y luego voy a intentar hacerlo personalizado. Bueno, en general es esta dinámica que me ha gustado de colaboración, aunque ha habido momentos en los que habéis tenido más dificultad, ¿no? Pero digamos que siempre ha estado en el horizonte, queremos llegar a un acuerdo y eso ha estado muy presente, ¿no? Por lo que se refiere al equipo vuestro, el de Cánovas, me parece que ha sido interesante ver la estrategia. Beatriz, tú avanzabas más con mucha asertividad, a veces incluso con enfado, ¿no? Que has tenido momentos de enfado y eras la que ibas avanzando más desde la emoción, ¿no? Y más desde esa necesidad de reconocimiento. Y en el caso de tu abogado, que se llama Juan Pablo, me parece que has tenido una actitud muy serena a lo largo de toda la sesión, que has permitido que avance muchísimo la negociación, has tenido mucha claridad, un tono de voz muy sereno, has explicado muy bien siempre el interés, siempre has reconocido la necesidad y el interés de la otra parte antes de lanzar una propuesta, ¿no? O sea, en varios momentos, además los he recogido, antes de hacer una propuesta siempre reconocías el interés de la otra parte y luego entraba tu propuesta, ¿no? Por ejemplo, ha habido un momento en el que has hecho un reflejo, ¿no? O sea, una escucha reflexiva muy interesante, que le has dicho entiendo que, y luego ya
has respondido a lo que sea, ¿no? O sea, siempre entiendo qué y luego ya te devuelvo yo lo que sea. También en otras ocasiones entrabas con si me permites, te estás refiriendo ahí a, ¿no? O sea, hacías unas entradas siempre intentando recoger y reflejar muy bien y reconocer el interés. Y en tu caso, Beatriz, bueno, reitero otra vez el tema de la asertividad. También me ha parecido la sinceridad, que ha sido potente, ¿no? Y de hecho que la esperaban. Entonces, el hecho de haber podido reconocer algunas situaciones, también desde la sinceridad y desde la autenticidad, me parece que ha hecho que la negociación fuera muy honesta y ha facilitado que pudierais movilizaros también. Creo que vosotros, las partes, os entendíais muy bien desde ese lenguaje de honestidad, ¿no? Vosotros dos. Cuando ibais al pasado y os reconocíais como personas que habíais colaborado y honestas, una con la otra, funcionaba muy bien ese estrato de comunicación, ¿no? Y a ver qué más cosas tengo por aquí. Sí, al final, a pesar de haber llegado al acuerdo, sí parece que ha quedado un cierre abierto emocional. Ha parecido, a mí al menos, mi feedback me da la sensación de que no ha habido un cierre completo de satisfacción, de reconocimiento completo. Y entonces creo que por eso has intervenido al final para dar ese cierre de yo necesito más y venga, vamos a compartir otra vez, ¿no? Vamos a empezar otra vez los dos, vamos a compartir. Y eso ha sido como ese cierre que necesitabas de reconocimiento a los dos, necesidad de compromiso, lo que fuera, ¿no? Esto es lo que me ha parecido. Y me parece que has tenido, muchas veces has sido muy reactiva, ¿no? A lo que se decía, reaccionabas muy rápida. Y esto puede ser una estrategia o puede ser una reacción, no lo sé. Y luego con el equipo vuestro de la Universidad de Baleares, bueno, os he felicitado a todos, que lo habéis hecho estupendamente. Y en cosas concretas me parece que vuestra estrategia, si es que era una estrategia, al menos se observaba que Pablo eras más empático, ¿no? Y entonces hacías avanzar la negociación desde la empatía, desde aproximarte a Beatriz, ¿no? Desde lo que habías compartido, lo que la reconoces, etc. Y tu abogado, que, oye, de los abogados se me olvida el nombre, esto no puede ser, ¿cómo te llamas? Luis. Pues, no, me caen estupendamente los abogados. Luis te hacía avanzar, o sea, tú avanzabas más desde la empatía y de la proximidad, y Luis me parece que utilizaba una estrategia más de empujar, ¿no? Y me parece que has centrado, o sea, has hecho resúmenes para centrar y poner foco en temas muy técnicos, y el lenguaje que has utilizado me ha parecido muchas veces que era contencioso, y quizás lo puedes pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando ibas a hacer una propuesta, en algún momento has dicho, voy a hacer nuestra contrapropuesta. Entiendo que esto es un lenguaje que se utiliza, ¿eh? Es solo que si vas a hacer una propuesta que encima es buenísima, no le puedes decir una contrapropuesta, ¿no? Porque estás haciendo una cosa muy buena, que si le dices contra ya parece que se le estás lanzando ahí un torpedo, ¿no? Y realmente, pero bueno, esto es un feedback, ¿no? Esto de contraoferta, o por ejemplo, vamos a rechazar, ¿no? Vamos a rechazar antes de tal vez reformular o repetir lo que habían dicho y añadir algo más. El rechazar ya va a generar mucho rechazo también, ¿no? Porque a lo mejor ibas a rechazar en una parte pero no en todo, o había algo matizable, de hecho al final habéis llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, pues básicamente yo creo que este es mi feedback, que se nota que os lo habéis preparado muchísimo, que habéis utilizado un montón de estrategias, que en unos ha primado más la conexión empática y en otros más la estrategia de hacer avanzar el proceso desde la asertividad, ¿no? Y cada uno tenéis un estilo diferente y todos son necesarios para que pueda avanzar la negociación, ¿no? Unos desde un lado y otros desde otro. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Yo he tenido la suerte de haberos visto en otras ocasiones y he de decir que he visto mucha evolución, con lo cual felicidades. También he disfrutado mucho en esta sesión, que se llega a un acuerdo, ya sabéis que no es lo importante, pero siempre está bien. Y en
general, destacar de todos, de los 4, la asertividad con la que habéis hablado. Habéis comentado que estáis todos en grupos de debate, lo cual ayuda seguro, pero es muy importante, sobre todo en procesos de este tipo, y bueno, creo que hay que destacarlo como muy positivo. A nivel de... Primero os voy a hablar a nivel de equipo, cada uno, nada, 2 puntos, y luego personalizo ya más para cada uno. Del equipo de Baleares, a nivel de gestión de los roles, he visto mucho respaldo entre uno y otro. Coincido con mi compañera en que por parte de Pablo había una actitud que seguramente es de estrategia y tiene que ser así, mucho más empática. Al final la relación que os une es personal, el abogado entra en un momento posterior, y sí que el lenguaje era un poco más, pues, no diríamos agresivo, pero sí más duro, pero creo que es una buena sinergia. Sí que en algún momento he visto que se mezclaban roles. Me ha sorprendido en un momento dado muy inicial que Luis, te has puesto a hablar sobre la confianza que había entre ellos dos, que quizás es un punto que yo destacaría que es necesario que lo hablen entre ellos, porque poco tiene que decir el abogado entre la relación personal que tienen sus clientes, que no es muy relevante, pero bueno, a destacarlo y como para puntualizar algo a mejorar quizás. Por parte del equipo de Cánovas, me ha encantado la sinergia entre ambos, la puesta en escena ha sido ideal y os felicito por eso. Y la verdad es que se ha notado pues, que teníais muy bien repartidos los roles en este sentido. Quizás en la nota, en la preparación de la mediación no estaba tan definido, y me ha sorprendido después cómo la puesta en escena se ha notado mucho, con lo cual quizás en este punto pues, intentaría rehacer la preparación, quizás establecerlo más. Como punto a mejorar, quizás en este sentido, cuando os comunicáis entre vosotros, que lo hacéis intentando disimular y con papelitos, está bien, pero en algún momento se ha alargado demasiado y he notado por su parte como no me están escuchando. Estoy hablando y no me están escuchando, y esto es importante cuidarlo. Tenéis la opción del receso, que al final os lo apuntáis y podéis salir un segundo a comentar lo que sea, y evitamos estas situaciones de generación de rechazo por la otra parte, ¿vale? A nivel individual, empiezo por Pablo. Me ha gustado mucho el uso del lenguaje no verbal. En todo momento estabas buscando el contacto visual de todos los que estaban en la mesa, y esto es muy positivo porque no dejas a nadie sin atender. Y sí que, evidentemente, pues focalizando en cada momento a quién estabas hablando, si te dirigías especialmente a alguien, con lo cual lo valoro muy positivamente. Y en general, pues una actitud muy atenta de recoger todo lo que te estaban diciendo, que no era fácil recoger lo que te estaba diciendo René, en ese caso, no voy a decir Beatriz, ¿vale? Ojo simplemente en el lenguaje verbal, que aunque sea poco o aunque tenga más importancia el no verbal, en el verbal ha habido un momento en la presentación inicial que has dicho, me quedé flipando. Concreta, ¿qué quiere decir flipando? Porque primero que es un lenguaje poco formal, que es verdad que estamos en un momento pues, de tensión y al final pues eres parte, digamos, y se te perdonan ese tipo de expresiones, pero quizás es bueno concretar qué quiere decir para ti flipando o bueno, ser un poco más concreto en esto, ¿vale? Por parte de Luis, destacar muy positivamente que desde un inicio, como rol, en el rol de abogado, has explicado el motivo por el cual enviasteis la carta, que es un tema que al final pues, es lo que dinamita un poco la relación. Explica el impacto que ha tenido la carta para vosotros, lo estaba diciendo al revés, y creo que es importante pues, para que ellos también entiendan cómo está el asunto. A nivel de lenguaje no verbal también muy bien, sin perjuicio de que a veces hablando pues eras un poco más agresivo, no te he visto gestos agresivos a nivel de lenguaje no verbal, lo cual compensa bien lo otro. Y me ha gustado mucho que fijaras bien sobre qué iba a versar el Cross Caucus antes de que se fueran los clientes, para dejarles claro también sobre qué ibais a hablar y que tuvieran ellos claros que no ibais a hablar de algo que no tenían controlado. Que esto también lo valoro muy positivamente.
A nivel de Beatriz, no sé cómo voy de timing, ya voy rápido. Beatriz, te tengo que decir, no sé si te acordarás de mi último feedback, pero a nivel de lenguaje no verbal, he visto que has corregido todo. Me he acordado, estaba yo ahí cuando se me iba la mano. Pues lo valoro muy positivamente, que incorporases pues, el feedback que te di en otra situación. Has evitado pues, gestos más agresivos, que ya el tono de voz era y tus demandas eran pues, ya muy consistentes, acompañado pues, el hecho de que el lenguaje no verbal no fueras tan agresiva. Me ha gustado mucho la evolución de tu rol, sí que al principio estabas más crispada y demostrabas emociones pues más pues, tipo de enfado o de indignación, y al final, pues como decía mi compañera, sí que has sabido pues, recoger la importancia de que la relación fuera positiva, y también en el tono de voz, y esto creo que la puesta en escena se te ha dado muy bien. A nivel de lenguaje verbal, cuidarlo, porque es verdad que era muy al inicio y es importante, tienes que entender, frases como tienes que entender, es injusto, pues controlarlo en el sentido de estás haciendo quizás valoraciones de lo que puede haber entendido la otra parte o de lo que pueda estar sintiendo la otra parte que no te corresponde, en el sentido de, bueno, quizás lo siento como injusto, con este matiz ya lo tendríamos. Y me ha sorprendido, y esto te recomendaría que no lo hicieras, cuando has dicho, yo no soy muy diplomática. Ya te estás encasillando y ya le estás diciendo a la otra parte, ni lo intentes. Pues creo que esto se puede evitar, al final no aporta nada a la sesión e incluso te deja en peor posición y no creo que sume, ¿vale? Aparte de esto, pues el resto... también lo que decía, muy asertiva en todas tus comunicaciones. Por parte de Juan Pablo, ya me queda el último, me ha encantado cómo has reformulado. Beatriz había adoptado un rol mucho más de yo quiero esto, yo quiero lo otro, tienes que entender, y reformulabas y positivizabas todo su mensaje y en general pues la crispación de tu cliente, que esto es muy importante de hacer pues, para un abogado. También has fijado en ocasiones muy bien el interés último, que era construyamos esto porque yo quiero un futuro y conjunto, y esto era importante también pues destacarlo. Como punto negativo, lo único que me ha sorprendido, si sabes, en el tema de las filtraciones, si sabes que ella va a decir que ha filtrado la información, no te hagas el loco cuando te están diciendo esto de las filtraciones y tú, pero se ha publicado, no se ha publicado, o qué es esto, que no es, como no sé de qué va. Cuando realmente entiendo que como abogado tenías perfectamente toda la información, que quizás es estrategia... No sabemos si la íbamos a revelar o no. Vale, entonces... que esto está bien, ¿eh? No hay una mejor opción u otra. Podrías haber sido más neutral, yo si hubiera sido los otros me hubiera enfadado. Si hubiera visto que el abogado se está haciendo el loco y luego la otra me suelta, vaya, pues sí que sí, he sido yo. Pero bueno, que si era estrategia al final pues no sabías si lo ibas a revelar, pues bueno... al final es una puntualización un poco ya más de estrategia que no de comunicación o no comunicación a efectos de la mediación. Para mí, yo lo he visto una intervención muy fluida, una comunicación fluida, y habéis aprovechado muy bien lo que es la mediación para poner en la mesa aspectos personales de ambas partes, que habéis sido muy empáticas y habéis aprovechado, porque precisamente la mediación es aprovechar esa conexión personal, y creo que eso pues habéis sabido trasladarlo en la sesión de la mediación. Ha estado muy equilibrado todos los papeles de los asesores clientes, no ha habido una descompensación, ha estado todo muy bien equilibrado, o sea que se nota que lo habéis trabajado mucho y habéis utilizado muy bien todos los recursos que tenéis a vuestra disposición. Los cálculos han estado pedidos en el momento, incluso la sesión, o sea, de verdad que os felicito porque el tempus ha ido muy bien coordinado, muy bien, estaba muy bien, ha ido muy fluido y muy bien. Y yo me he encontrado muy cómoda también porque la habéis estado preparando de una forma pues muy concienzuda y aquí se ha visto. Y enhorabuena, de verdad, lo habéis hecho fenomenal.
y poco se puede decir porque todas las mediaciones y cada uno tenemos una cosa subjetiva, es poco decir esto está bien, esto está mal, no hay un manual, no hay un libro de bueno, hay que hacerlo así, siempre va a funcionar así, cada persona y cada situación es un mundo. Lo importante es que, pues que todas esas estrategias las habéis puesto en práctica y bueno, yo creo que los resultados que se han visto, que han sido fabulosos, y yo he disfrutado también muchísimo en ver cómo lo estabais haciendo así de bien, así que enhorabuena y espero que os podamos ver en las próximas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para vosotros.